mañana quisiera compartir con ustedes el Salmo 62, versículos del 5 al 8. Salmo 62, versículos del 5 al 8. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hoy en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¿Sabes? Los seguidores de Jesús lo consideran a Él como la esperanza viviente, pues Él es la esperanza, en el sentido de que Dios es la fuente de poder que hará que todas las circunstancias cambien a nuestro favor. Pero será nuestro favor de acuerdo a su voluntad. Así que, hermanos, no teman al mañana, porque nuestra esperanza vive. Jesús vive. Cantemos porque Él vive. Él es salud, paz y verdad.
mundo sin Dios no hay espacio para la esperanza, sino para el miedo y la confusión. Pues en medio de tantas cosas, ¿cómo puede uno tener esperanza si no tiene a Dios? Esa esperanza que tras la muerte y la resurrección es lo que nos hace diferentes a los que tenemos a Jesús. No así para los que son simplemente positivos y viven dominados por las tragedias y el pesimismo, por la corrupción y la violencia que domina el mundo. Cuando Jesús resucitó y se presentó ante una multitud, Pedro dijo que Jesús era nuestra esperanza, pues gracias a Él tendríamos la vida eterna que nos espera en el reino de los cielos. Volvamos a Jesús, hermanos, regresemos a Él y pidámosle que cumpla su propósito tanto en ti como en mí. Cantemos juntos, tuyos somos. Nos volvemos a Dios, de nuestra rebelión audiencia, regresamos a ti, corazón, regresamos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Nos volvemos a ti, de nuestra regresamos a ti, corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad.
Hermanos y hermanas, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana hermosa que el Señor ha preparado nuevamente para que su pueblo se reúna. Y este es el culto de la primera iglesia bautista de Yabucoa. Aquí en Yabucoa estamos también adorando y alabando a nuestro Señor. Y vamos a orar, vamos a tener la oración que siempre elevamos a nuestro Dios, porque ese hablar con el Señor tenemos siempre que mantenerlo, no podemos dejar de orar. Así que acompáñame, ahí donde tú estás, acompáñame también a orar. Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias por el día hermoso que nos regalas, Señor. Un día donde te adoramos, un día donde nos reunimos, Señor, para darle toda la majestad que tu nombre merece, Señor. Por eso, Dios, te damos gracias, porque sabemos que en medio nuestro tú estás, que en este lugar, Señor, y en el lugar donde estas ondas pueden llegar, ahí también tú estás. Por eso, Señor, en esta hora te agradecemos el que podamos llegar a cada hogar, a cada lugar, Señor, para que esta tu palabra pueda ser proclamada, esta tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Oh Padre Celestial, gracias porque tú eres el soberano Dios, porque nos guardas y nos sostienes en medio de los tiempos, oh Padre, y sabemos, Señor, que siempre estás a nuestro lado. Gracias te damos por todo lo que aquí, Señor, estamos haciendo y por lo que aún falta por hacer. Te damos gracias porque tú, oh Dios, estás siempre en nuestros corazones y podemos decirte, Señor, que te amamos y que tú eres nuestra esperanza. Esa esperanza, Señor, de la cual estamos cantando en esta mañana y de la cual también hablaremos en esa predicación. Así que, Señor Dios, sé tú dirigiendo todo lo que aquí estamos haciendo, porque lo hacemos para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En ese nombre que es todopoderoso, que eres nuestro dueño, Señor, es que oramos. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Haciendo
Les enviamos un abrazo desde nuestra amada iglesia, Primera Iglesia Bautista en Yabucoa, y podemos con gran certeza afirmar que a través de estos medios tecnológicos que Dios ha puesto a nuestra disposición, pues Dios ha hablado a nuestro corazón, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho meditar en este tiempo en que físicamente no nos hemos estado reuniendo, ¿verdad?, con cada recurso en nuestra iglesia. Nos ha hecho reflexionar muy adentro en nuestro interior, ¿verdad?, su propósito y voluntad para nuestras vidas. Con cada alabanza que ha calado profundo en nuestro corazón, con cada reflexión, no solamente hemos sentido un refrigerio de parte de Dios, sino que también hemos meditado como hijos e hijas de Dios, como discípulos suyos, en este mensaje de esperanza para el mundo. Deseo que ahí donde estás, en tu casa, desde donde nos estás escuchando, que deseamos compartir la palabra de Dios contigo. Tómate un tiempo para buscarla junto a tus hijos, tu familia, ahí donde te encuentras. La palabra que vamos a considerar se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 5 al 6. Hechos, capítulo 17, versos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Amados hermanos, después que Jesús resucitó, dice su palabra que se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los apóstoles en Jerusalén, a los discípulos, a Pedro, se le apareció a Santiago, hermano de Jesús. Y en Hechos capítulo 1 y verso 3 nos dice también que después que Jesús apareció y resucitó vivo, nos dice que durante 40 días la Biblia nos presenta pruebas indubitables, que significa que no había duda alguna de su resurrección. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 6, nos dice también que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo nos dice de sí mismo que se le apareció a él como un abortivo, que significa uno nacido fuera de tiempo, y todos sabemos que Pablo se llamaba a sí mismo como el menor de los discípulos. Pero en medio de esa reflexión de Pablo y ese llamado que tuvo directamente de Jesús, sabemos muy bien el propósito y el rol del apóstol Pablo en medio de los gentiles. Jesús, antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a que esperaran allí en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Y ese relato se encuentra en Hechos 2. No nos debe sorprender, amado hermano, que después de haber esperado allí en aquel lugar la poderosa promesa del Espíritu Santo, la vida de los discípulos y de aquellos que se encontraban en aquel lugar también habían de cambiar dramáticamente. Y esto es así porque cuando avanzamos en el recorrido de la palabra de Dios a través del libro de los Hechos, podemos ver que ellos predicaron con más valentía y fervor. Ellos se organizaron, realizaron milagros en el nombre de Jesús, y nos dice la palabra que se produjeron grandes prodigios y señales, pero también en medio de todo eso hermoso y maravilloso que estaba aconteciendo, se presentaron grandes dificultades por causa de gobernantes, de un concilio que les perseguía a causa del mensaje de Jesús y de sus enseñanzas. Y dice la Biblia que hubo miles de conversiones, muchos estaban abrazando la fe. El mensaje estaba teniendo un impacto glorioso en la vida de aquellas personas. Ellos en ese momento estaban siendo usados por el Señor con una mayor valentía, pero en un tiempo de crisis, de opresión y de gran dificultad. Así que los discípulos de Jesús, no solo los apóstoles, sino aquellos que habían realmente abrazado la fe, tuvieron, podemos decir, grandes pruebas,
y tremendas persecuciones. Y en medio de ese escenario, escucha bien a tu hermano, se levantó una iglesia. En medio de esas dificultades, una iglesia que, aunque imperfecta, podemos leer con muchos asuntos que resolver, era una iglesia que había decidido por convicción no solo creer al mensaje de Jesús, sino hacerlo con pasión, con certeza, con una convicción firme y profunda, una fe genuina, inquebrantable. Ellos habían decidido compartir el pan y la palabra de Dios, y así nos describe la Biblia. Dice la Biblia que esa iglesia que se levantaba tenían todas las cosas en común. Compartían el pan, vendían sus propiedades y predicaban en la palabra de Jesús y el mensaje poderoso. Y en medio de ese tiempo muy, muy difícil, el mensaje de la palabra de Dios continuaba. Hoy día igual nosotros nos enfrentamos a muchas dificultades en lo colectivo, en lo de todo el mundo a nivel planetario, pero también en nuestro carácter personal. Y esa experiencia de la iglesia en el libro de los Hechos nos lanza un desafío muy importante, y es en ese mensaje al mundo, un mensaje que estaba lleno de esperanza. Igual tú y yo nos podemos plantear en esta hora cómo estamos llevando y compartiendo ese mensaje a nuestra familia, a nuestros vecinos y en los medios en que Dios ha puesto en este tiempo en nuestras manos. ¿Qué sale de nuestra boca? Con cuánta vehemencia, con cuánta pasión lo estamos haciendo, igual que los discípulos. Y en medio de ese escenario, dice la palabra de Dios que ese mensaje corría como pólvora, ¿verdad? Así que ese impacto de la iglesia después de Pentecostés fue genuino, fue real y fue muy grande. Era un mensaje de arrepentimiento, de perdón y de fe. Y era un mensaje de esperanza para el mundo. El mensaje que necesita nuestro país, nuestro mundo en este momento que nos ha tocado vivir. Y dice la Biblia en la porción que les compartí, que ese mensaje, usa una palabra, trastornaba al mundo, porque cambiaba las costumbres religiosas de la época. Estaba trastornando al mundo porque estaba centrado en la justicia que no había para los pobres. Trastornaba al mundo porque inspiraba a las personas a buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y para los de esa época, aún para nuestros tiempos, este mensaje, ¿sabes qué? Trastorna todavía, es locura. Y dice la palabra que este mensaje es locura, que por la locura de la predicación, muchos fueron tocados, transformados su vida. Y nos inspiraba a buscar a Dios, realmente a buscar a Dios en la realidad de lo que es Dios. Y en este tiempo ese desafío está vigente, está presente. La iglesia está siendo sacudida por las palabras de Jesús que todavía transforman, que todavía cambian vida, que trastornan todo lo que vemos como normal, como natural. Todavía está teniendo en el corazón de los que creen en el Señor y de nuestros corazones una inquietud profunda. Qué maravillosa es la palabra del Señor Jesús, que sigue transformando y trastornando al mundo también, trayendo esperanza. Y muchos no pueden comprenderlo porque lo que están viendo en sus ojos es amargura, es prueba, es dificultad. La pregunta es si usted y yo en este tiempo, amado hermano, podemos ver a Dios mover todavía, podemos ver el impacto del mensaje de la palabra de Dios en la vida de aquellos que la están escuchando y aún de aquellos que necesitan escucharla con la boca nuestra. Una de las razones por la que los discípulos y seguidores de Jesús predicaban y servían con pasión era porque en ese tiempo también ellos habían creído la palabra de Jesús, que les había dicho que volvería por ellos. Y esa esperanza estaba tan arraigada en sus corazones que tenían todas las cosas en común. Predicaban, compartían el pan, vendían sus propiedades, atendían a los necesitados. Aleluya. Y nosotros queremos compartir contigo ese mensaje de esperanza. Fíjate que Jesús cumplió la profecía que los profetas habían dicho sobre él. Él se llamó a sí mismo Hijo de Dios, el pan de vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la promesa de él de que volvería otra vez tenía esta iglesia en un proceso de transformación.
que también nos debe mover a nosotros en la misma dirección. Todo se trata de Jesús, era el mensaje. Todo se trataba del legado de Jesús en ese tiempo y en todos los rincones de la tierra donde Él les había enviado a predicar esta palabra y este mensaje. Hermano, las circunstancias que estamos viviendo ahora, que muchos sabemos, ¿verdad? Y estamos enterados porque tenemos las noticias a nuestra mano en cuestiones de segundos. Más de 2000 años después, ese mensaje de esperanza para el mundo no ha cambiado. Sigue intacto y tiene el poder de seguir transformando, como dijimos, y trastornando. Nadie, nada ni nadie, hermano, ha podido erradicar el mensaje de esperanza para el mundo. Siguen vigentes las palabras de Jesús cuando dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es maravilloso, eso yo soy de Jesús, porque traen paz a nuestra alma en tiempos de crisis. Y ese es el mensaje que le debemos impartir a aquellos que han escuchado de Jesús, pero sencillamente están centrados en lo que están viendo sus ojos. Y leyendo la historia de la iglesia, descubrimos cómo Dios transforma la vida de un Saulo perseguidor a un Pablo seguidor de Jesucristo, totalmente rendido a sus pies y sufriendo, ¿verdad?, por Jesús también. Y las iglesias que se levantaban en ese tiempo continuaban proclamando este mensaje de esperanza glorioso. Dice la Biblia que muchos se arrepentían y abrazaban la fe. Los versos que leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, se dan en un contexto en que las palabras y enseñanzas de Jesús estaban siendo esparcidas, pero con gran dificultad y oposición. Uno de esos alborotos, casi motín, ¿verdad?, el que leímos ahora, sucedió en Tesalónica. Allí estaba Pablo, ya convertido a Jesucristo, y Silas, miembro y profeta de la iglesia en Jerusalén, que acompañó a Pablo. Y los apóstoles, cuando llegaban a un lugar, acostumbraban visitar la sinagoga, piensa que interesante, y allí exponer la evidencia de Jesús como el Hijo de Dios y sus enseñanzas también a todos los que escuchaban. Y estando allí, Pablo, dice la porción que leímos, que se desató un alboroto, porque los judíos que no creían querían apresar a los apóstoles y fueron a la casa de Jasón a buscarle un creyente, pero como no lo encontraron, dice la palabra, y mire qué interesante, no encontraron a los apóstoles allí. Entonces tomaron a los otros creyentes y los llevaron ante las autoridades. No lo encontraron, pero fíjense que si vemos en el siguiente capítulo, es como si los mismos creyentes hubiesen cubierto a Pablo y Silas, porque luego los vemos a ellos predicando en los capítulos subsiguientes en otras sinagogas. Así que ellos protegían ese mensaje, lo defendían, lo cuidaban, no importando la persecución, la angustia, el dolor. Y nos llama esa atención que cuando estos creyentes los llevan ante las autoridades, esos judíos que no creían usan una expresión interesante. Ellos dicen esto, quejándose de los discípulos y el mensaje de los apóstoles, decían: estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta acá. Fíjense como ellos les dicen: si usted y yo fuéramos a traducir esa acusación frente a las autoridades, tal vez podíamos decir de la siguiente manera: decir, estos que han estado hablando del amor de Jesús por los pecadores, estos que están diciendo y hablando de un Jesús resucitado, estos que hablan del perdón y el arrepentimiento, estos que hablan de la esperanza para el mundo, estos que hablan de la sangre del Cordero inmolado, estos que dicen que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, que son bienaventurados los pobres en espíritu, estos que dicen que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, estos que dicen que no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra en quien podamos ser salvos, solo Jesús. Estos también han llegado aquí para trastornarnos a nosotros, hermanos. Aleluya. Así que ese mensaje de Jesús transformó y trastocó el mundo. Cambió nuestras prioridades por las prioridades del reino.
produjo un deseo genuino de santificación en nosotros, que en estos días se ha producido en nosotros como un ejercicio en nuestro encierro. En este encierro temporal Dios ha hablado a nuestra vida, y este mensaje de la palabra ha calado en nuestro corazón, y más aún nos ha inspirado a buscar la bendición de Dios en nuestra vida, su voluntad, y nos ha provocado una santificación para cuando esto se acabe. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Cómo lo vamos a llevar? Amado hermano y hermana, el mensaje de Jesús cambió tu vida y cambió la mía. Y sus palabras aún rebotan en nuestros corazones, en nuestra mente. Sigue inquietándonos a proclamar este mensaje en todas las maneras posibles. Yo estaba pensando en que este mensaje, hermano, continúa cambiando las vidas de aquellos que se acercan a Jesús. Pero qué interesante y qué poderoso que aún continúa, no importa los años que llevamos sirviéndole al Señor, continúa cambiando tu vida y la mía en nuestro ser interior. Y nos brinda esperanza. Y nos dice, ¿verdad?, que este mensaje tendrá su fiel y completo término el día que Jesús venga por nosotros o cuando nosotros vayamos a Él. La palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mientras tanto, dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. A pesar de nuestro encierro, a pesar de los tropiezos, a pesar de los temblores y los huracanes, a pesar de las enfermedades terribles y las pandemias, a pesar de las pérdidas dolorosas que nos ha hecho llorar y gemir nuestro corazón cada vez que vemos una noticia, a pesar de las lágrimas, del dolor, del desempleo, de la incertidumbre, de las leyes injustas, a pesar de todo eso, de la desigualdad, de todo eso y de lo que pueda venir que no sabemos, la palabra de Dios, amado hermano, no está presa. Y este mensaje sigue corriendo y transformando la vida por todos los rincones del planeta. Yo quiero leer una porción de 2 Corintios 4, los versos 8 al 10, que dice de la siguiente manera: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, la esperanza de Jesús para el mundo, se manifieste en nuestros cuerpos. Y Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El mundo debe seguir escuchando este mensaje de esperanza, tal como la Biblia nos dice que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, conforme a 2 Corintios 4:17. Dios nos ha provisto un tiempo valioso de reflexión en nuestro ser interior sobre los tiempos que estamos viviendo. Dios nos desafía, hermano, a continuar proclamando este mensaje de esperanza para el mundo. Es un mensaje de reconciliación, y oye bien, la Biblia nos dice que Dios estaba en Jesús reconciliando con Jesús al mundo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No se la dio a los ángeles, nos la dio a nosotros. Por eso este mensaje de esperanza para el mundo debe continuar así como pólvora en los primeros discípulos, como ese primer amor que al conocer a Jesús abrazábamos y queríamos hablarle a todos, aleluya, de ese amor de Jesús. Cuando volvamos a reunirnos en el templo nuevamente, tal vez ya hayamos descubierto en nuestras propias experiencias, hayamos meditado y redefinido qué es el templo, qué es realmente el templo, el edificio. Tal vez este templo cobre un nuevo significado para nosotros y nuestra vida. Vamos a reflexionar en todo lo que esta situación nos está enseñando. Lo hemos hecho desde el día cero respecto al mensaje que le estamos enviando al mundo en medio de la crisis. Soy parte de la crisis. Fluyo como las aguas y la corriente.
o puedo entender la magnitud de lo que está pasando con todos sus dolores y aflicciones, pero también con el mensaje de esperanza para el mundo que nos llega a través de la palabra de Jesús. Es muy probable que en este tiempo encerrado en nuestros hogares hayamos ministrado y compartido más con los demás y más a otros que el tiempo que estuvimos en el encierro. Nos hemos acercado más a los amigos y familiares, hemos buscado y ocultado la palabra sobre lo que Jesús había dicho de este tiempo. Y es muy probable que Dios nos haya inquietado en que tal vez durante demasiado tiempo hemos estado muy pasivos con este mensaje de esperanza. Tal vez Dios nos dé las herramientas y las estrategias de cuando volvamos nuevamente a encontrarnos y a tener el contacto habitual que hemos tenido siempre con los demás, como iglesia y como individuos, hayamos podido reflexionar en de qué se trata el mensaje de Jesús. Nos llegó un hermoso poema de parte de nuestro hijo en Arizona, a mi esposo y a mí. Estoy segura que ustedes lo han leído, le han llegado de muchas maneras. Y cuando yo leo en este poema secular, creo que está muy afinado con la palabra de Dios, porque nos desafía también a trastornar y transformar las cosas a las que hemos estado habitualmente acostumbrados. Y dice de la siguiente manera, es del autor Alexis Valdés y se titula Esperanza. Dice: cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, la vida de tus familiares y de tus seres queridos. Te invito a orar. Dios amado, hemos predicado tu palabra, mi Señor. Estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y estamos confiados que tu palabra hará el trabajo para el cual fue enviado, no nosotros, Señor. Pues no se trata de nosotros, se trata de ti. Gracias por la esperanza viva que hemos hallado a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque esta esperanza está muy aferrada y arraigada en nuestros corazones, Señor. Permite que a través de ella podamos entender lo importante que es proclamarla en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Trae a la memoria tus promesas maravillosas. Trae a nuestra memoria seres que aún necesitan ser alcanzados por esta palabra y permite que rinda frutos apacibles de justicia, de paz y de crecimiento en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos y hermanas en Cristo. Luego de haber escuchado esa predicación hermosa de nuestra hermana Rebeca, podemos llenarnos de esperanza de que luego que pase toda esta situación, hay un Señor, hay un Dios que está esperando por nosotros, que está deseoso de ayudarnos. Damos gracias por eso.
Como también damos gracias por las alabanzas que nos elevan, Señor, al cielo, nos acercan a ti, tal como algún día será, como algún día nosotros tenemos esperanza. Ahora pues, los acompañamos en la oración pastoral. Padre nuestro, Padre celestial, oh Dios, bendito tú eres, oh Dios. Y gracias una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, contemplar tu hermosura, por escucharte un domingo más, Señor, en los labios, Señor, de nuestra hermana Rebeca, Señor. Bendícela una vez más, Señor. Dale sabiduría para continuar llevando esta palabra a donde quiera que vaya, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor. También te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, alabar, Señor, a través de los labios de la hermana Kexi, Señor. También bendícela y ayúdala, Señor, en todo lo que necesite, Señor, en su hogar, Señor. Y ahora, Señor, no nos vamos a alejar de ti, Señor. Vamos a continuar, Señor, contigo en este pensar necesario, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Necesitamos, Señor, que tu palabra cale profundamente en nosotros para que seamos resonantes en ti, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que llamemos. Porque, Señor, necesitamos mermar, necesitamos que tú crezcas en nosotros para que tu palabra, Señor, sea la que sea transformada, sea el ente transformador en cada una de las personas que te escucha, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, porque en estos tiempos difíciles la ansiedad, Señor, aumenta en cada uno de nosotros, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por esa palabra de esperanza que tú nos traes constantemente, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazarla, a refugiarnos en ella, para que así, Señor, podamos ser pacientes en ti y poder disfrutar esa esperanza viva en el momento tuyo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.